Sí, vamos a continuar explicando estrategias para invertir, en este caso para opciones binarias o para forex o CFDs. Y hoy vamos a hablar sobre las divergencias, ¿vale? Estrategia para hacer operaciones con divergencias. Antes de empezar, recomiendo, ¿vale? En la descripción podéis encontrar la diferencia entre las divergencias regulares y las divergencias ocultas, ¿vale? Las divergencias regulares son las divergencias que nos dicen que hay un giro, un cambio de tendencia, ¿vale? Y las divergencias ocultas nos dicen totalmente lo contrario, nos confirman y nos dicen que la tendencia va a continuar su ritmo, ¿vale? Ahora, después de que habéis visto este vídeo, ¿vale? Vamos a empezar ahora con las estrategias. ¿Cómo vamos a localizar nosotros las divergencias? ¿Vale? Las divergencias se localizan de la siguiente manera, buscando máximos y mínimos, ¿vale? Los máximos y mínimos, en este caso mínimos, ¿vale? O máximos. Pero vamos a quitar esto y vamos a poner los osciladores, ¿vale? Podemos utilizar varios osciladores, ¿vale? Todo depende de cómo queramos trabajar. Yo en este caso me gusta utilizar bastante, ¿vale? El CCI, ¿vale? Me he preferido 20 o 14, me gusta más el 20, ¿vale? Según el tipo de broker. Y también vamos a utilizar el MACD, ¿vale? Vamos a utilizar también, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Y por último, también podemos tener, que hace poco hemos hablado sobre este oscilador estocástico, ¿vale? También lo podemos utilizar. Track 5, mucho mejor. Y igualmente vamos a utilizar el RSI, el Momentum también, podemos utilizarlo, pero bueno. En principio, los más utilizados, ¿vale? A corto plazo me gusta más el CCI y un poco para temporales mayores me gusta más el MACD, ¿vale? Este también lo vamos a utilizar para ver en los cruces, para que nos den las señales, ¿vale? Hay varios osciladores, pero en principio los más utilizados son el CCI, ¿vale? El MACD y el estocástico, ¿vale? Una vez que tengamos osciladores o que tengamos unos osciladores preferidos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es buscar las divergencias, ¿vale? ¿Qué son las divergencias? En cuando el precio, ¿vale? Nos dice una cosa y el oscilador nos dice totalmente lo contrario, ¿vale? Pongamos un ejemplo, aquí tenemos una caída y aquí tenemos otra caída. Si vamos, por ejemplo, a más de, aquí vemos una caída que está mucho más abajo y la siguiente caída que ha sido menos por debajo, ¿vale? Vamos a utilizar esto. La primera caída fue aquí, la segunda fue aquí. La primera caída, como fue más fuerte, pues el oscilador nos indica que la caída ha sido más fuerte, ¿vale? Y aquí, que ha sido menos fuerte, el oscilador nos indica que ha sido menos fuerte. Igualmente, vamos aquí, ¿vale? La primera caída nos indica que ha sido aquí, en la zona de aquí, y la siguiente caída, ¿vale? Nos indica que está casi igual. Ahora, si vamos con el CCI, aquí nos indica que la primera caída ha sido hasta aquí, pero la siguiente caída, que ha sido menor, ha caído más por debajo, ¿vale? Aquí vemos que hay un desequilibrio entre el precio y el oscilador, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es trazar una línea, ¿vale? Aquí igualmente trazamos otra línea. Y vemos como si fuera un mayor que o menor que, un símbolo de mayor o de menor, ¿vale? Matemáticas de principio cuando somos pequeños. Y no es igual, ¿vale? Pero más o menos es un mayor o menor que, ¿vale? Esto es lo que vamos a, así detectamos nuestra divergencia entre el oscilador y el precio, ¿vale? En este caso, ¿cómo vamos a hacer las operaciones? Las operaciones se realizan de la siguiente manera. Las operaciones las realizamos cuando, ¿vale? Cuando cruza por encima del 0%, ¿vale? Cuando tengamos el CCI, ¿vale? Tenemos la primera operación. En este caso, el stop loss lo pondríamos, ¿vale? En el mínimo, es decir, en el mínimo aquí que sería 1.3812 y vamos a buscar de aquí a aquí el 12, aquí más o menos hay unos 60 puntos, digamos que en 50 puntos vamos a poner el take profit en los 50 puntos, ¿vale? 1-1, si que nos podemos ir a arriesgar más, pero bueno, yo aconsejo solamente un 1-1, está bastante bien. Para opciones binarias, ¿vale? En este caso, cuando encontremos una especie, cuando tengamos un cruce de las medias móviles, en este caso, cuando tengamos un cruce dentro de la media móvil que fue aquí, ¿vale?
tenemos que haber hecho la operación. Igualmente aquí cuando tengamos el cruce, ¿vale? Que fue aquí, en el siguiente, aquí tenemos que hacer la operación, ¿vale? En opciones binarias, acertar con las divergencias es mucho más complicado. ¿Por qué razón? ¿Vale? Porque el mercado siempre corrige. Entonces, al mercado siempre corregir, las divergencias no es la estrategia recomendada. ¿Vale? Podéis ver muchos más vídeos en internet, bastantes vídeos en internet y estrategias secretas de divergencias o que os dan cosas y modificados. No os fiéis, ¿vale? Porque esto no es muy bueno para las opciones binarias, porque corrige bastante, ¿vale? Bastante volatilidad. No siempre es así, ahora vamos a ver muchos más ejemplos y no siempre es así, pero siempre aconsejo de que no os fiéis tanto de lo que veis sobre opciones binarias sobre las divergencias. Es mucho más efectivo para forex que para opciones binarias, ¿vale? Una vez que hemos encontrado el primer ejemplo, vamos a irnos un poco más para atrás, quitamos esto, ¿vale? Desplazamiento y vamos para atrás. ¿Cómo vamos a detectar más divergencias? Pues buscando máximos y mínimos, ¿vale? Buscamos máximos y mínimos, por ejemplo aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un máximo y aquí tenemos otro máximo. Vamos a buscar si aquí hay una divergencia entre este y este. Es decir, que aunque este es mayor, aquí el siguiente tenía que ser menor. Aquí de momento no encontramos ninguna divergencia. Siguiendo avanzando, aquí por ejemplo vamos a encontrar otra, un mayor, otro mayor, ¿vale? Dos mayores, dos techitos, ¿vale? ¿Vale? Dos techitos, como vemos, uno y otro. Entonces, si estamos hablando de que estamos un mayor que y menor que, ¿vale? La otra línea tiene que ir para abajo. En este caso vamos a buscar en los osciladores que haga exactamente lo mismo. Aquí lo encontramos. ¿Lo veis? Esta debería hacer, esta está arriba y esta debería ser un poco más arriba, ¿vale? Vamos, la línea de mayor que o menor que, ¿vale? Igualmente aquí aquí sí está perfecto y aquí también está perfecto. Solamente lo encontramos aquí en el CCI, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer la operación? Pues cuando la tengamos, ¿vale? Cuando tengamos el cruce, nuevamente cuando se posicione, pues tenemos la señal en venta y hacemos la operación en put en este caso. O cuando estamos en Forex, lo que vamos a hacer es hacer la operación, ¿vale? Cuando empiece, vamos a buscar el máximo, ¿vale? Si el máximo ha sido aquí, pues vamos a poner nuestro stop loss unos 10 puntitos por encima, ¿vale? Y vamos a buscar pues exactamente lo mismo. Si estamos arriesgando 20 puntos, pues vamos a ir a ganar 20 puntos, ¿vale? Tenemos otro ejemplo. Vamos a buscar muchos más ejemplos, ¿vale? Aquí podemos ver otro ejemplo, dos mechitas, ¿vale? Pero no está igualmente como nos dice el precio. Aquí podemos encontrar otras dos, ¿vale? ¿Lo veis? Este es de continuación, ¿vale? Podemos seguir buscando. Vamos a ir a un gráfico de 4 horas que también vamos a trabajar. Gráfico de 4 horas, que en este caso vamos a limpiar todo para verlo todo, siempre tener lo más posible el gráfico. Y vamos a buscar más divergencias en este caso, ¿vale? Las divergencias. Perdón, aquí. Vamos a buscar divergencias, vamos a buscar los máximos o mínimos, ¿vale? Tenemos un mínimo, tenemos otro mínimo, ¿vale? Aquí tenemos un tipo de divergencia, ¿vale? Aquí encontramos de que esta bajada, ¿vale? Esta caída es más importante que esta, ¿vale? O esta que esta, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner una línea aquí para que lo veáis y otra aquí. ¿Vale? Igualmente un mayor que un menor que, ¿vale? Vemos la línea aquí y la línea aquí, ¿vale? No está cerrada el menor que o el menor que, no está cerrado, como va a decir, no es un mayor que o menor que, no. Se trata solamente de dar una pequeña explicación de cómo va, ¿vale? Ya una vez que lo localizamos, ¿vale? Esperamos la operación. ¿Qué opciones son? Aquí la idea principal es cuando encontremos, ¿vale?
cuando encontremos una especie de martillo. A ver, aquí no es un martillo exacto, ¿vale? Es una vela más de indecisión, pero una vez que tengamos el tipo de indecisión esta vela, lo que tenemos que hacer es la operación en compra. Estrategias. Vale, la estrategia va a ser bastante sencilla. Lo mismo que aconsejo yo trucos es poner un tipo de canal, ¿vale? Una vez que tengamos el tipo de canal, ¿vale? Tenemos el canal. Aquí es un poco más difícil con los gráficos de aquí. Una vez que tengamos el canal, ¿vale? Que está en la zona de aquí, tiene la resistencia, un poco mejor aquí. Una vez que ha sido roto el canal, haremos la operación. Esto es sobre todo para opciones binarias, ¿vale? Una vez que tengamos roto el canal alcista, podemos poner un canal, vamos, tenemos el canal, podemos hacer una orden en compra cuando encontremos las divergencias, ¿vale? Vamos aquí es más fuerte la caída y aquí es menor, ¿vale? Aquí encontramos una especie de divergencia, aquí vamos entrando, aquí vamos a entrar, pero si queremos confirmarnos un poco más, estaremos el breakout, ¿vale? El quiebre de la tendencia, ¿vale? El quiebre, y aquí podemos entrar en nuestra operación en cal, ¿vale? Otra manera es siempre esperando de que tengamos una especie de martillo, ¿vale? Tengamos una mecha, ¿veis? Aquí la mecha que fue confirmado y que fue rechazado, perdón, no confirmado, y podemos entrar también con la operación. Vamos a buscar un poco más de operaciones. Buscar siempre máximos y mínimos, ¿veis? Máximos y mínimos. Aquí tenemos dos. Continuar, vamos a ir mucho más atrás. Buscando bastantes. Vale. Aquí vamos a buscar otra vez, vemos que hay dos máximos, ¿vale? El primer máximo sería este y el segundo máximo sería este, ¿vale? Seguimos el gráfico, ¿vale? El primero llega hasta aquí y la segunda subida, bueno, está bien, igual que los indicadores nos indica. Y aquí, la primera subida, bueno, no está muy clara la divergencia aquí. También es bastante difícil ahora mismo encontrar divergencias aquí en el euro dólar, ¿vale? Porque está bastante en rango. Vamos a buscar otro índice, ¿vale? Perdón, otro par. Vamos a irnos al principio de todo, ¿vale? Vamos a entrar de esta manera, ¿vale? Un poco, para ver un poco mejor. Ver un poco mejor el gráfico, ¿vale? Aquí vemos de que esta caída llega hasta aquí y la siguiente caída llega un poco más abajo. Entonces aquí no vemos ninguna divergencia, ¿vale? Vamos a quitar el lista de objetos, perdón, sí, vamos a eliminarlos todos, ¿vale? No alarga más el vídeo. Va solamente un último ejemplo, vamos a quitar este, ¿vale? Para verlo un poco mejor, ¿vale? Aquí vemos una especie de divergencia, ¿vale? ¿Qué divergencia encontramos aquí? De que aquí está en caída, ¿vale? ¿Vale? Vemos la caída. Y aquí vemos de que hace totalmente lo contrario, ¿vale? Un mayor que o menor que. En este caso sería un menor que. ¿Veis? Aquí hace una cosa y aquí nos está haciendo otra cosa totalmente distinta, ¿vale? No hay un equilibrio entre el oscilador y el precio. Una vez que encontramos esto, ¿vale? Esperamos el cruce, que el cruce lo vemos aquí de las medias móviles, ¿vale? El cruce lo tenemos, ¿vale? El cruce lo tenemos aquí mismo, aquí. Y una vez que tenemos el cruce, pues hacemos la operación en compra y esperamos a que suba, ¿vale? En este caso sería en cal.
espero haber explicado un poco las estrategias, ¿vale? Antes de acabar, aquí mismo, también como he explicado antes, podemos poner la directriz, ¿vale? La directriz, algo que nos indique la tendencia que llevaba, ¿vale? Perfectamente, ¿vale? Una vez quebrada, ¿vale? Una vez quebrada, ¿vale? Vamos a entrar también con el breakout. Entonces, una vez que quebrada, pues podemos hacer una operación en cal, ¿vale? O en forex, pues esperar el breakout o el quiebre, ¿vale? Y hacer la operación, ¿vale? Igualmente, los mismos puntos que que vamos a buscar, los mismos puntos vamos a ir a arriesgar, ¿vale? Si tenéis cualquier duda o no he explicado algo bien, podéis comentar, intentar explicarlo o responder cualquier duda que tengáis. Os invito a que suscribáis al blog y al canal de YouTube. Un saludo y espero más adelante tener muchos más vídeos.